El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones generadas por directores, periodistas e invitados no son responsabilidad de Alpazurnet TV. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpazurnet, orgullosamente Opita, para que vea. Bienvenidos y bienvenidas todos y toda esta nueva emisión de Especiales Alpazurnet, el programa de opinión, entrevista e información en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos los que a partir de este momento se conectan a nuestra señal en vivo a través del canal Alpazurnet, pero también a todos los que a partir de este momento nos ven a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo a través del canal Alpa Noticias en Facebook Live. Ahí nos pueden dar me gusta, lo pueden comentar, lo pueden compartir y también escribir su pregunta y su comentario sobre el tema y nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar hoy de algo trascendental para usted y para nosotros. ¿De qué se trata? De Neiva, del futuro de Neiva, en lo político, en lo administrativo, en el tema del PAE, en el tema de cultura ciudadana, en el tema de arborización. Cada vez que llueve, algo que no veíamos, cada vez que llueve en Neiva, se caen árboles. ¿Qué está pasando allí de ese tema? De esos temas vamos a hablar con un invitado muy especial que ha recorrido y que sigue recorriendo los barrios de Neiva, que ustedes y nosotros conocemos muy bien, que tuvo una aspiración muy importante a la alcaldía de Neiva. ¿Será que sigue con esos sueños, con ese sueño? Pues lo vamos a descubrir hoy aquí en Especiales Alpazurnet. Entre tanto, los invitamos a todos ustedes a que se conecten a nuestras redes sociales. Los esperamos también en TikTok, en Instagram, con su comentario, con sus preguntas, con sus mensajes para esta emisión de Especiales Alpazurnet, que está en vivo y en directo también para Garzón. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia del municipio de Garzón que se conecta a la señal de Alpazurnet. Pueden utilizar nuestros servicios, se pueden afiliar a los servicios de Alpazurnet, el mejor servicio de internet que tiene la región surcolombiana y el único canal de televisión que tenemos en el departamento del Huila, allí en el centro comercial Paseo de Rosario. Llegan, se inscriben y hacen parte de la familia Alpazurnet para todo Garzón y todo el centro del departamento del Huila. Y nuestro invitado con el cual vamos a hablar hoy de estos temas de PAE, de ciudad, de cultura, de arborización, de sueño de ser alcalde, es Germán Chicho Rodríguez. Estuvo aquí con nosotros hace algún tiempo cuando estaba con su aspiración a la alcaldía. No logró ese resultado, pero ha seguido, no se fue a quedarse en la casa, sino que ha seguido siendo protagonista del acontecer ciudadano, participando activamente de esos temas que les afectan a ustedes y a nosotros. Recordemos que él es abogado, fue gerente de Infihuila, también gerente de Agua de Huila, subgerente de las empresas públicas de Neiva y secretario de Medio Ambiente de la capital de Huila. Germán Chicho Rodríguez, bienvenido a Especiales Alpazurnet. Ever, muy buenos días para usted, por supuesto, para todo el equipo de trabajo. Muy complacido de estar hoy aquí en Alpazurnet y por supuesto un saludo muy especial a los neivanos y a todos los huilenses que tienen la oportunidad de acompañarnos a través de este importante programa. Vamos a hablar de estos temas que he dicho, pero vamos a empezar con algo que es clave y que ayer usted fue también protagonista, que sucedió en el Consejo de Neiva, como lo transmitimos aquí en Alpa Noticias, y es el tema del PAE. Se habla de corrupción, se habla de negligencia, se habla de mala planificación, se habla de mala administración, se habla hasta de moción de censura. Usted que estuvo ahí, que conoce este tema, ¿por qué no hemos podido en Neiva tener a hoy en día el PAE funcionando para nuestros niños y niñas estudiantes? Bueno, Ever, pues lo primero que debo decir es que a uno que le preocupa como ciudadano, y es que históricamente Neiva año tras año presenta los mismos problemas, y lo que no puede suceder es que año tras año Neiva ni siquiera cambie de problemas.
El día de ayer precisamente hubo un debate de control político citado por el Consejo de la Ciudad, por unos concejales de nuestra ciudad, frente a la polémica que se ha armado por el programa de alimentación escolar. Allí tuve la oportunidad de participar y hacer algunas observaciones frente al proceso pues, que se surtió en la administración municipal, pero lo más importante, porque también es importante ver, hacer las observaciones, pero también hacer aportes, hacer propuestas para que estos errores que se cometen todos los años en nuestra ciudad y que desafortunadamente hacen que nuestros niños o niñas sean las perjudicadas, no se repitan. Y allí tuve la oportunidad de recordar nuevamente una propuesta que hicimos hace 2 años a la ciudad, que es muy importante, que le pedí de manera objetiva al consejo que la analizara, al señor alcalde, para que se plantee la posible modificación, digamos, de lo que es la administración y operación del programa Alimentación Escolar. Yo no me la inventé, ¿sí? En el municipio de Río Negro, Antioquia, Ever, un municipio pujante, por supuesto, de Antioquia, en el año 2019-2020, también tenían los mismos problemas que en nuestra ciudad. Es que el PAE ha sido un programa polémico, no solo en Neiva, sino en todo el país, por todo lo que encierra. Ellos allá se cansaron de esa polémica año tras año y dijeron, ¿qué hacemos para que eso no se vuelva a repetir? Para que no haya corrupción, para que los alimentos no se descompongan, para que no haya interrupción del programa, para que se genere empleo, para que le compren a los pequeños... Para que no hayan tamales a 30,000 pesos. Entre otras cosas, para que le compren a los pequeños productores, etcétera. Dijo, vamos a crear una empresa industrial y comercial del Estado. Como una empresa pública, claro, de Neiva, como una agua de Huila, como una entidad propia del Estado. Correcto. Un típico o un caso puntual de empresa industrial y comercial, correcto, del Estado es Empresas Públicas de Neiva y Aguas del Huila, que son empresas que están estipuladas en la Constitución, que están reglamentadas en la ley. Dijeron, vamos a quitarle el negocio a los particulares, correcto, no más privado acá, vamos a crear una empresa del Estado. El flujo de caja, el presupuesto para que la empresa funcione está asegurado, porque la Nación todos los años gira el recurso a través del Sistema General de Participación al municipio para que implemente el programa de alimentación escolar. Pues vamos a manejarlo nosotros. Crearon la empresa, el alcalde por supuesto, y aquí tendría que suceder lo mismo, si fuera la voluntad del alcalde, fue al consejo de la ciudad, el consejo lo discutió, le entregó las facultades al alcalde, crearon la empresa. Fueron prevenidos, digamos, planearon bien todo y dijeron no vamos a arrancar de una vez con todo porque no queremos o evitemos, digamos, que se pueda generar una parálisis. Vamos a implementar un plan piloto, lo hicieron, adecuaron unas instalaciones que tenían del municipio, crearon una propia cocina, una sala de procesos para hacer cocina en frío y cocina en caliente. Y dijeron, listo, tenemos la sala de procesos, tenemos 25 instituciones educativas, vamos a definir nuestras minutas que están reglamentadas por la UAPA, vamos a comprarle los productos a los pequeños productores, lo que necesitamos, y lo que no encontremos a los pequeños productores, pues nos toca ir ahí sí al mediano y al gran productor. Entonces se convierte todo esto, Germán, en una economía casi que circular, donde toda la gente del municipio gana y se cumple con este requisito de servicio a tiempo y de forma oportuna. Exacto, es un modelo de economía circular en donde todos nos ayudamos. Correcto. El pequeño productor, el transportador, compraron su propia flota de transporte y a través de ese transporte llevan los servicios a las instituciones educativas. Puntos muy favorables, no volvieron a tener riesgos de corrupción. No hubo otra vez intermediación de privados en el... Y clave, de pronto, Germán, allí para esa explicación que usted nos hace, los otros alcaldes que han venido, han seguido con la misma política, es decir, no fue una política de un alcalde, sino que es tan bueno que los demás han seguido. Claro, hubo continuidad, ya esta es la tercera administración, sí, señor, que implementa el programa, entre otras cosas, porque cuando le preguntan a los alumnos y a los padres de familia de cada institución educativa sobre el programa, ellos lo califican con el 97%. ¿Y por qué? Pues cómo no van a estar contentos si es que el programa no se volvió a interrumpir, porque trabajan las 24 horas del día, 365 días al año. ¿Por qué están contentos? Porque se crearon plazas de trabajo para padres de familia, comunidad LGBTI y personas con discapacidad. Empezaron con 25 empleados y llevan en 87. Correcto. ¿Por qué están contentos? Porque el programa jamás se volvió a interrumpir, hay alimentos de calidad
Y el dato más importante, Ever, que es el dato más bonito, es el dato más sensible, en un momento en el que hay tanta necesidad en las clases, digamos, populares, que hay gente que no come sino un plato de comida al día, niños que no comen una vez al día, que reciben alimentación escolar los 365 días del año. Uno se pregunta, ¿pero cómo? Si es que los niños no están todo el tiempo en el colegio, ¿no? Sencillo. Cuando están en el calendario escolar, que son 220 días aproximadamente, pues en el colegio o en la escuela, en la institución educativa le dan el alimento. Okay. Cuando sale el muchacho a vacaciones, Ever, que es padre de familia, puede ir cada 8 días o 15 días a un centro de acopio, no le entregan el alimento preparado, pero sí le entregan un mercado. Como pasó en la pandemia, que también se entregaba esos temas allí. ¿Qué recepción, qué percepción tuvo? El 97% de la comunidad estudiantil, incluyendo los alumnos, califican el programa como positivo. ¿Qué percepción recibió en el consejo ayer de los concejales y en general, pues también de pronto de la administración municipal que están ahí presentes, la secretaria y otros funcionarios del gobierno local? Sabe que fue una buena acogida de la propuesta. Sí, yo tengo que celebrar que la corporación, pues en este caso en cabeza de su presidente, el concejal Parada, abran la oportunidad para que la comunidad intervenga. Varios concejales, tuve la oportunidad de hablar con ellos, muy interesados. El concejal Juan Diego Amaya, citante del debate con el doctor Humberto Perdomo, también así lo refirieron, incluso manifestaron de pronto la posibilidad de que se creara una comisión del consejo para que fuera a conocer esa experiencia. Invitaron a la administración municipal, allí estaba por supuesto la secretaria de Medio Ambiente, la jefe de contratación y un nivel de asesores de la administración municipal. Fue de buena acogida la propuesta, porque lo que yo hice fue sentar una propuesta para que la ciudad pueda cambiar. Ahora esta es una propuesta, Germán, nos lo dicen por redes sociales ahí los primeros comentarios, a mediano o largo plazo, y de forma inmediata, ¿qué hacer con esta falta del PAE en este momento? ¿Cuál es su visión en ese sentido, en esos dos aspectos? Si yo fuera alcalde, ¿qué haría ante una propuesta como esta? Yo desde luego la tomaría, la apropiaría y diría, bueno, esta es una propuesta de ciudad. Aquí despojémonos de cualquier criterio político y estamos pensando en los niños y en las niñas de la ciudad y vamos para adelante. ¿Yo qué haría? Por supuesto, ya lo contrató este año con la Bolsa Mercantil. Para el segundo semestre tendrá que plantear algo seguramente similar, un adicional o algo así. Para el segundo año, para el tercer año, que es el que viene de gobierno, él ya podría pensar en esta posibilidad. Y lo que tendría que hacer el alcalde es contratar, pues ir a conocer la experiencia. Lo podemos acompañar, por supuesto. Aquí estamos pensando en Neiva, no estamos pensando en nada. Contrata el estudio de prefactibilidad que le pueda como hacer el análisis jurídico, financiero, técnico y le diga, alcalde, sí se puede por esto y esto, que no son otras cosas, sino las razones que ya les presenté. Perfecto. Con ese estudio, él le presenta un proyecto de acuerdo al Consejo de la Ciudad. Yo creo que el Consejo de la Ciudad está en una muy buena tónica, podría analizar esta posibilidad, y cuando el Consejo le apruebe las facultades, él tendría un periodo de transición para comenzar a implementar un plan piloto tal como sucedió allá. Muy seguramente este año no lo va a alcanzar a hacer, pero podría implementar un plan piloto en el tercero, incluso en el cuarto, o incluso dejar aprobado el proyecto de acuerdo. Si él dice a mí, yo no alcanzo a implementarlo, pero sí dejarlo estructurado, aprobado el proyecto de acuerdo, para que la próxima administración lo haga. Me dicen por redes sociales, ¿cómo evitar que se convierta en una ESIP? Es que hay diferencia. La ESIP, que ese fue el negociado que se tiró. Por eso la gente lo está comentando en redes. ¿Qué piensa? Es que la diferencia es que la ESIP es una sociedad de economía mixta, no es una empresa industrial y comercial del Estado. Pero expliquémosle a la gente, la sociedad de economía mixta tienen participación de capital público y de privado. Y aquí en la ESIP lo que hicieron fue meter el 51% de capital del Turco, sí, señor, y el 49% del municipio. Entonces nos fregaron, porque somos minoritarios y encima de eso, pues ellos controlan la sociedad. Entonces el negocio es del particular. En este caso, el negocio, por decirlo así, sería del municipio. No, y que tiene que ser un negocio, por lo que usted plantea, negocio en lo económico, pero también negocio en lo social, que es lo fundamental aquí para la alimentación de los niños. Claro, Ever, y fue lo que pasó en Río Negro, porque allá la empresa funcionó tanto que crecieron tanto que hoy no le prestan servicio solamente al PAE,
sino a la cárcel, al aeropuerto de Río Negro, Antioquia, a la policía y a la fiscalía. Es decir, ya no es el privado manejando lo público, sino que el público se le metió al privado en el negocio. Él es Germán Chicho Rodríguez, está con ustedes y con nosotros aquí en especial Alpa Surnet, hablando de ciudad. Hemos tocado inicialmente este tema después porque es fundamental y trascendental por todo lo que se está viviendo allí. Pero vamos a seguir hablando de otro tema. Le agradecemos a todos ustedes que sigan compartiendo nuestra señal ahí en Canal Alpa Noticias en Facebook Live y estamos leyendo sus comentarios. El otro tema es el de los árboles. Le leímos una columna sobre el tema de los árboles de la ciudad y la gente de verdad está muy preocupada porque antes la mayoría cuando había algún tema nosotros poníamos el carrito allí, la moto allí debajo del árbol para protegerlo. Pero resulta que hoy es un peligro. La gente va conduciendo y tiene miedo mirando a los lados porque ¿qué está pasando con los árboles de Neiva, Germán? Bueno, tuve la oportunidad de escribir un artículo precisamente por esa situación que usted anota. Los árboles en Neiva, digamos, o la situación de los árboles en Neiva se volvió una crisis anunciada. ¿Por qué se lo digo? Porque tengo conocimiento de causa. Usted fue secretario de Medio Ambiente. El primer secretario de Medio Ambiente, sí, yo señor. En el año 2012 que tuvo la ciudad, tuve la oportunidad de ser yo. Y uno de los problemas fuertes que encontramos en Neiva es que Neiva ni siquiera tiene un manual del arbolado urbano, es decir, un manual que le permita tanto a la administración pública como al sector privado, al ciudadano conocer cómo es que se manejan los árboles en Neiva. En ese entonces, en el año de 2013, 2014, hicimos el primer inventario forestal de la ciudad. No lo hicimos en toda la ciudad porque eso es una cosa monstruosa, es muy grande y los recursos siempre son limitados. Escogimos las 10 principales rutas de la ciudad. Allí encontramos que en esas rutas habían alrededor de 8.300, 8.400 árboles aproximadamente. De esos, el 90% estaban en un estado, o se encontraban en un estado aceptable, el 6% en regular estado y el 3% totalmente desgastados. Pero encontramos una problemática tremenda que fue lo que nos llamó la atención. Y es que el 15% del arbolado en esas 10 rutas era especies que nunca debieron haber sido sembradas en esos lugares. Y tampoco era muy autóctona de Neiva, del Huila. No eran autóctonas de acá, digamos, no eran especies de acá de nuestra región, pero estaban sembradas en lugares que nunca podían ser sembradas. Entonces, con el paso del tiempo, los árboles crecieron, se volvieron riesgosos por un lado porque las ramas caen, causan perjuicios en los bienes de las personas, causan desafortunadamente lesiones sobre las personas, dañan la infraestructura vial, red de alcantarillado, de acueducto, las vías, y se vuelve una carga impresionante para la ciudad. Eso fue lo que encontramos, y lo que está sucediendo en Neiva, pues es una realidad que hemos venido advirtiendo hace mucho rato. ¿Y ese estudio que usted hizo no se ha actualizado? ¿Qué conoce usted? Y pues lo preocupante para mí fue que cuando yo me puse a hacer el análisis, bueno, nosotros en el 2014 entregamos el inventario. ¿Hace 10 años? Nos fuimos, de ahí para acá, ¿qué se hizo? Pues no se hizo nada. Ni siquiera la electrificadora del Huila. Digamos que ese es otro de los graves problemas que tiene hoy. Las empresas que manejan por ejemplo, redes del sistema eléctrico, como la electrificadora del Huila o como la misma CIP de la que hablamos ahora, pues como no existe ese manual, las podas que ellos hacen muchas veces son podas antitécnicas o antiestéticas, digámoslo así. Y entonces a ellos solamente les preocupa que la red la rama del árbol o el tallo del árbol no toque o no se acerque a su infraestructura. ¿Y qué hacen? Tumban la rama sin tener en cuenta que esa poda que ellos hacen de forma irregular, antiestético o antitécnico, termina desbalanceando la parte radicular del árbol, la raíz del árbol. El árbol termina inclinándose y cuando se vienen las temporadas de lluvia o las temporadas secas, por ejemplo, que el árbol se seca, luego recibe la descarga de agua, pues se desestabiliza y termina cayendo, causando los perjuicios que hoy tenemos. Porque mucha gente está pensando y es que son árboles muy viejos, pero estamos viendo que no son por viejos que se están cayendo, sino precisamente por ese tema que usted plantea, Germán. Pues hay un porcentaje, desde luego, que ha cumplido su función y hay que, digamos, hacerle un proceso de aprovechamiento forestal y hacer una compensación y reponerlo, pero como se lo dije, la sorpresa nuestra, varias sorpresas fueron, el 90% de los árboles estaban en buenas condiciones, pero necesitaban un tratamiento. El problema, uno de los grandes problemas que hay en la ciudad es que
Ever quiere sembrar un árbol, ¿sí? Y, bueno, se va la familia feliz a vivir a su nueva casa y quiere comprar un árbol para el antejardín, para que nos dé sombra en una ciudad tan caliente como Neiva. Van al vivero y aquí, pues, no, yo necesito, no, denme una ceiba. Y le entregan la ceiba, va y siembra la ceiba, y a los 3 años, pues esa ceiba sí da sombra, pero se vuelve riesgosa. Una rama de esas cayendo sobre la casa. Hay unas especies de árboles que se pueden sembrar en nuestra ciudad que generan sombra y que no representan los riesgos como los representan esas otras especies. Porque usted lo señala muy bien, una de las características de Neiva, y usted que como secretario de Medio Ambiente, sugerente de la empresa pública, y con esa visión de ciudad que tiene, Neiva es una de las pocas ciudades arborizadas del país. Claro. Mucha gente que viene a Neiva, que uno invita y demás, se sorprende por todo el tema de la toma y zona donde todavía hay cantidad de árboles. Entonces, ¿qué hacer para cuidar esa fortaleza que no se nos convierta en algo tan negativo como está sucediendo en estos momentos, Germán? Yo creo que es imperioso todos los días. Sí, señor. Todos los días en las temporadas de lluvia estamos viendo estos fenómenos. Tenemos que avanzar hacia el proceso del manual del arbolado urbano, que implica... ¿A quién le corresponde eso? ¿A la CAN, a la empresa pública, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la alcaldía? ¿A quién? Es una articulación institucional entre el municipio como señor. Autoridad territorial, entre la CAN como autoridad ambiental, porque entre otras cosas, hoy, cuando yo estaba no era así porque teníamos un convenio con la CAN, hoy quien da los permisos de aprovechamiento forestal, de tala o de poda es la corporación. Sí, señor. 3, entre las empresas de prestación de servicios públicos, como la electrificadora, como la empresa de alumbrado público, hay que avanzar hacia el manual de arbolado urbano para que la gente sepa cómo debe cuidarse el arbolado en la ciudad, para que haya responsabilidades definidas, para que los trámites puedan ser ágiles. Y algo muy importante, que por ejemplo, la administración municipal debe reunirse ya, hacer un inventario también de cuántos viveros hay en nuestra ciudad. Trabajar de la mano con los viveristas, educarlos, capacitarlos en eso y decirles, mire, las especies que se van a sembrar en nuestra ciudad son estas. Trabajar con la unidad. Pero también lo están diciendo en redes sociales, Ecopetrol también tiene un vivero, claro. También regala muchos árboles. ¿Qué hace también con por las compensaciones que ellos están obligados? Con ellos se pueden meter también en esta articulación de trabajo con la ciudadanía. Y algo muy importante, hay un gran porcentaje de árboles en la ciudad que son muy altos. ¿Sí? Y hoy no tenemos los equipos, el municipio no tiene los equipos, la parte técnica necesaria para hacer las talas o las podas. Hay que plantear la posibilidad, pues si nos estamos quejando de plata en el municipio, analicémoslo. Hoy son los bomberos de la ciudad los que, digamos, van y le tocan la puerta. Yo sé que los bomberos son muy amables, tienen buena voluntad, pero seamos sinceros, esa no es la responsabilidad de los bomberos. Ellos están para otras cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es crear un equipo en el municipio que de pronto presta ese servicio no gratis, que la gente pueda pagar, pero que tienen la certeza que una vez le dan la autorización, van y se lo hacen, y al municipio le entra una platica a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Dirección del Medio Ambiente, y esa platica le sirve para financiar su funcionamiento. Y se presta un servicio y se corre un tema. Él es Germán Chicho Rodríguez, está con usted y con nosotros aquí hablando de Neiva, hablando de ciudad, hablando de estos temas, y otro clave, antes de que abordemos los temas políticos como tal, ese tema de ciudadanía, de cultura ciudadana. Han habido en diversos capitales del país muchas campañas, incluso aquí en Neiva han habido muchas campañas de cultura ciudadana. Sin embargo, vemos cómo se saltan los semáforos, cómo se echa la basura, cómo no hay una conciencia de conservar la ciudad, de monumentos históricos. Cuando hay una protesta se vandalizan los elementos arquitectónicos de la ciudad. ¿Qué se requiere por una cultura ciudadana, Germán? Ever, yo vivo muy preocupado por esa situación y yo de manera insistente digo, Neiva más que una ciudad se ha convertido en un espacio en el que todos nosotros convivimos como simples habitantes de un territorio, porque aquí no hay una identidad hacia la ciudad. No tenemos, o un gran porcentaje del sector poblacional no tiene respeto hacia la ciudad. Usted lo acaba de decir, por el irrespeto a las señales de tránsito. Nos quejamos porque nos ponen un parte, pero no respetamos las señales de tránsito, invadimos el espacio público, ¿sí? Colocamos vallas publicitarias en todos los lugares de la ciudad que sabemos que no se pueden poner, en los separadores, etcétera. El manejo de las basuras, no hay una responsabilidad. Yo creo que ahora también ha habido una desconexión entre la parte pública y el ciudadano en ese sentido. Cuando el ciudadano ve que
la corrupción campea en la administración pública, que hay una desconexión de la administración pública con las necesidades de la ciudad, pues la ciudadanía dice, qué carajo, a mí me importa un carajo eso y no me responsabilizo por eso. Y recordemos que hay una teoría, que es la teoría de las ventanas rotas. Usted, que es un buen escritor, un buen lector, un hombre estudioso, también sabe que la teoría de las ventanas rotas, digámosle aquí a los neivanos, es básicamente lo que dice es que cuando algo se destruye, o yo como ciudadano realizo un acto que va en contra, digamos, de la ciudad, de los demás, rompo un vidrio, arrojo una basura y no me preocupo por eso, pues llega el otro y empieza a hacerlo y luego ya no son 2 sino 4 y al cabo de un tiempo pues es toda la ciudad y la ciudad termina destruida. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo que suceda aquí en Neiva. Yo creo que no podemos quedarnos en campañas de vallas de Neiva, yo quiero a Neiva, Neiva te ama. Exacto. No, es decir, no podemos criticar a Gorky porque puso unas vallas en plena pandemia, yo quiero Neiva, o espantando el COVID con vallas publicitarias, como si eso fuera a espantar, cuando invitamos a amar a Neiva, pero las vallas que pusieron ya están destruidas. Yo creo que la campaña de cultura ciudadana va mucho más allá. Implica una gran responsabilidad ciudadana. Nosotros debemos como ciudadanos tener un sentido de pertenencia hacia la ciudad. Y es de eso vamos a hablar ahora con Germán, porque nos faltan muchos temas y lo vamos a seguir invitando. Pero vamos a hablar ahora de un tema clave. ¿Qué pasa con el Consejo? ¿Qué pasa con los créditos de 80,000 millones de pesos? ¿Qué pasa con el tema de su sueño de ser alcalde de Neiva, para el cual se ha venido preparando y como ustedes lo escuchan y lo ven, está más vigente que nunca? Pero antes de hablar de ese tema, nos vamos, Daniel y compañeros de producción, a 3 mensajes comerciales muy importantes, porque vamos a invitar a Germán a tomar el mejor café que se hace en Neiva y el mejor café que se bebe en la capital de Huila. Lo vemos aquí con Amparito y con toda la gente de Alpa Surnet. Nos vamos con estos 3 mensajes institucionales, estos 3 mensajes comerciales, y ya regresamos a especiales Alpa Surnet, hoy con Germán Chicho Rodríguez haciendo una radiografía de la ciudad de Neiva. No se despeguen, ya regresamos. Ya vamos para esos mensajes institucionales muy importantes para que ustedes tomen su agenda, y ya regresamos con Germán Chicho Rodríguez aquí en especiales Alpa Surnet. Nos complace anunciarles a nuestros usuarios del municipio de Garzón que a partir de hoy las megas incluidas en nuestros planes de internet aumentarán. Sí, así como lo escuchan. Ahora podrás disfrutar de más megas y televisión digital al mismo precio. Con Alpa Surnet podrás navegar más rápido que nunca gracias a nuestro ancho de banda simétrico que garantiza una experiencia en línea fluida y sin interrupciones. No esperes más, únete a nuestra familia de Alpa Surnet y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Alpa Surnet está sorteando un iPhone 16 y una moto. Participar es muy fácil, lo único que debes hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Alpa Surnet, gózatelasemana.alpa, canal.alpasurnet, Alpa Noticias y Coalpa, y comentar en este video por qué quieres ganarte estos increíbles premios. El sorteo se llevará a cabo a través de nuestras redes sociales Alpa Surnet. Así que estén pendientes de toda la información. Recuerda que este sorteo solo aplica para las personas que viven en la ciudad de Neiva. ¡Participa ya! Y no te pierdas de esta gran oportunidad. Alpa Surnet celebra el Día de la Mujer para todas nuestras usuarias en Garzón. Este mes estaremos sorteando una plancha para cabello, un cepillo secador, una rizadora de cabello y una secadora. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Deposita tu factura en la urna que encontrarás en nuestra sede en Garzón. No esperes más, tienes hasta el jueves 27 de marzo para participar.
El sorteo se llevará a cabo ese mismo día, así que asegúrate de tener tu celular cerca para recibir la llamada ganadora. Y feliz Día de la Mujer para todas nuestras usuarias en Garzón. En el mes de marzo estaremos escogiendo al segundo finalista para una increíble moto con Alpa Surnet. Participar es muy fácil, solo tienes que traer tu factura al día a nuestras instalaciones Alpa Surnet, sede principal en la ciudad de Neiva, y depositarla en la urna. Así de simple, no dejes pasar esta oportunidad única. El sorteo será el 28 de marzo en nuestro programa Gózate la Semana a las 4 de la tarde. ¿Qué esperas para participar? Hola, les habla Maquena. Los invito para que nos encontremos una vez más en Línea Directa con Maquena todos los martes, jueves y sábados de 8 a 9 de la mañana. Unámonos para que entre todos hagamos la Neiva que todos queremos. Línea Directa con Maquena, un programa de la comunidad y para la comunidad. Seguimos en especiales Alpa Surnet, el programa de entrevista, opinión e información del canal Alpa Surnet, orgullosamente Pita, para que vean. Seguimos, muchísimas gracias a todos los que están comentando, con sus preguntas, con sus mensajes a través de Alpa Noticias en Facebook Live y a través de TikTok e Instagram. Ahí lo estamos leyendo y le vamos a pasar ya la pregunta acá a nuestro invitado Germán Chicho Rodríguez. Vamos a hablar de ese sueño con el cual, como le digo, hace 2 años estuvo aquí en este mismo programa hablando con usted y con nosotros sobre su propuesta de alcaldía. Pero antes de hablar de ese sueño que sigue vigente, como ustedes lo han notado, vamos a hablar de unos temas clave. Uno, el tema de los 80.000 millones de pesos de crédito que le aprobó el Consejo. ¿Eso fue serio con la ciudad? ¿Usted cómo vio ese proceso, Germán? Yo lo que expresé en su momento, recordemos que hubo 2 procesos, ¿no? Un primer proceso que tuvo que ser retirado porque hubo una falla o se hundió el crédito y luego lo volvieron a radicar y salió adelante. En su momento, yo lo que hice o lo que invité fue a hacer una reflexión. Bueno, 2. Cuando en el 2023 o cuando uno es candidato a un cargo de elección popular, uno tiene que conocer o saber en qué momento le va a tocar gobernar. Yo no puedo proponer un programa de gobierno para desarrollar en un país como Alicia, en el país de las maravillas, para después encontrar otra realidad, sino que tengo que hacer un programa de gobierno ajustado a la realidad. Y yo creo que si alguien conocía bien la realidad de la ciudad de Neiva como concejal de la ciudad en ese entonces, era el actual alcalde, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que cuando el alcalde llega y encuentra que esa realidad era así, pero mucho más grave, pues debió haber tomado unas decisiones que le permitieran de forma contundente a la administración municipal, al municipio de Neiva, reorganizar sus finanzas. Porque unas veces se pone a hacer pañitos de agua tibia, parchecitos con pintura y no soluciona el problema de fondo. Entonces, entiendo que de pronto hay una necesidad de hacer inversión, pero hay que priorizar. En ese orden de ideas, cuando se lleva el crédito al Consejo de la Ciudad, pues aún seguimos hoy también teniendo tasas altas de interés. Yo dije, es en un momento en el que el déficit está disparado en el municipio, en un momento en el que tenemos problemas de recaudo, que hay liquidez, que se elevó la deuda pública, que no hay inversión por la falta de liquidez o de presupuesto que se pueda aplicar para la inversión, es hora de volver a endeudar el municipio, es el momento adecuado por las tasas de interés. La prioridad que se hizo de los proyectos que se establecieron dentro del crédito era realmente la acordada. Los 33.000 millones creo que son que van con destino al sistema estratégico de transporte público. Claro, todos deseamos que el transporte público en Neiva funcione de maravilla, pero miremos la experiencia a nivel nacional, hay que ser sensatos. Los sistemas de transporte público, los estratégicos, los masivos, todos están en quiebra. El 90 y pico % están en quiebra. Bucaramanga prácticamente lo liquidó. Y el que no se ha liquidado es porque a la nación le ha tocado salir a darle un aporte grandísimo. Aquí, en ese entonces, se construyó un documento COMPES, creo que fue en el gobierno del expresidente Santos, se firmaron unos convenios. Es cierto lo que dice el alcalde cuando
Si no aporta esos recursos, le quitan los eso no tanto, eso no tanto. Es cierto lo que dice, que cuando se construyó ese documento COMPES y el convenio, pues la nación se comprometió a girar unos recursos año tras año, el departamento también unos recursos y el municipio. En esa bolsa, los recursos del departamento, entiendo, ya no existen, porque los recursos del departamento fueron los que se invirtieron en el intercambiador vial, entre otras cosas, de ahí de la Universidad Surcolombiana. Y los recursos que hoy quedan en su gran mayoría son los de la nación, porque los del municipio también se han ido invirtiendo. Gran parte de esos recursos se han invertido en lo que hemos visto, que son algunos optimizaciones, mejoramientos de vías urbanas, algunas vías principales, separadores, y también la entidad territorial hizo un esfuerzo para optimizar las redes de acueducto y alcantarillado que van por debajo de esas vías donde se pensaba o se piensa transitar a través de esos buses. Sin embargo, el esquema de operación del sistema estratégico de transporte público hoy es un sofisma, nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera la sociedad que se pretendió crear, digamos, ha avanzado como tal. Incluso ha habido, por diferencia de opiniones, ha habido amenazas de pronto de que no se saca adelante, que se salen. Sí, entonces uno dice, ¿hacia dónde vamos? El problema o la situación del mototaxismo en aquella época no era tan fuerte como lo era. Seguramente empezaba a crecer, pero se desbordó. Y hoy en Bogotá está, por ejemplo, desbordada, en Neiva está desbordada. Es una situación que hay que atender. Entonces, yo creo que el momento es otro. Entonces, esos 30.000, de esos 80.000 millones no era adecuado en el momento. Yo creo que no era ese problema o la situación que se presenta con el CEP frente al compromiso o el riesgo jurídico para el municipio, nada. En derecho, yo soy abogado, en derecho lo que se hace, se deshace. Correcto. Yo como alcalde llamo al presidente de la República, al ministro, a la ministra de Transporte y le digo, por favor, conformemos una mesa jurídica de trabajo, sentémonos con los abogados de la nación, nuestros abogados, y analicemos, a ver cómo replanteamos el esquema y otros proyectos. Yo soy ambientalista, yo creo que el proyecto, los parques de ciudad son necesarios en Neiva. El proyecto del Jardín Botánico es un proyecto que hace mucho rato viene siendo planteado. La Comuna 6 es la comuna más grande de nuestra ciudad, es una de las comunas más calientes. El Parque Jardín Botánico es un proyecto bonito, yo creo que es algo que se puede sacar adelante, pero hay otras cosas que se podrían replantear y otras necesidades. Por eso yo creo que la priorización de los proyectos que se llamó estratégicos no la consideré. Él, por otro lado, intenta avanzar, que considero positivo, en lo de la construcción del puente saliendo de la Comuna 5 al lado del Tesoro hacia Cañabrava. Desde hace mucho rato Neiva sabe que necesita ese puente, esa vía que es la Circunvalar del Oriente, y el puente seguramente será una obra que le dé impulso a la vía circunvalar. Hombre, entienda la realidad de la ciudad, sanee las finanzas, organícelas y métale todo el acelerador a una o dos cosas que generen un desarrollo, porque el problema aquí puede terminar es que terminamos diseminados en varias cositas y no terminamos haciendo nada. En ese sentido, Germán, hay un tema que es también fundamental y transversal a ese tema, y usted lo tocó, de la finanza. Lo que está haciendo el gobierno municipal del doctor Germán Casagua, de eliminar cargos, de sacar gente, de hacer una poda burocrática, ¿sí ayuda a ese tema de la finanza o son paños de agua tibia eliminar unos cargos? Mire cómo son las cosas. Y en el mismo sentido de lo que hice ayer en el Consejo de la Ciudad con lo del PAE, lo hice con lo de la reestructuración administrativa que él aplicó. Yo salí, por supuesto, a respaldar como ciudadano al alcalde de la ciudad, porque otros sectores políticos de la ciudad salieron a darle palo. Pero ¿quiénes salieron a darle palo? Los que fueron socios de Gorky, los que gobernaron con Gorky. Entonces, y hoy los aplauden. No, aquí tenemos que ser aterrizados y revisar. Una de las acciones para sanear las finanzas de la ciudad es quitarle ese peso que hoy tiene sobre los hombros en materia de cargos administrativos. Y yo celebré de alguna forma la determinación, entre otras cosas con el respaldo también de unas acciones judiciales que le daban la razón para que el alcalde hubiera implementado esa reestructuración administrativa. Creo que se puede ir un poco más allá, incluso
se puede hablar con la función pública para que el proceso que dejó andando la anterior administración, exacto, se interrumpa, porque finalmente aquí lo que debe primar es el interés general de la ciudad. Sí, ¿cuánto nos está costando la pérdida de la categoría? Miren, yo no soy financista, no soy economista, soy abogado, pero el ejercicio en la función pública me ha permitido conocer muy bien cómo funcionan las finanzas de una entidad pública. Hoy, el alcalde ya anunció que se recupera la categoría para el año 2026. Producto de un ejercicio, de digamos una apretada en el cinturón que celebramos todos. Sin embargo, para nadie es un secreto que todos los días a la misma administración le dan duro, le dan garrote, porque dicen no pagan las cuentas del pasado, las que dejó la 40 mil millones dice que están en deudas. Claro, entonces muchas veces lo que se hace es un ejercicio de gimnasia contable, digamos, y se dejan unas cuentas por pagar para el otro año para no dejarlas afectar el presupuesto de esta vigencia, y con eso no elevar el gasto público y evitar que la categoría se siga perdiendo. Entonces, por eso yo creo que, bueno, yo aplaudí, sí, eso lo aplaudí, creo que fue una buena medida, pero creo que podría ser mucho más fuerte. Él es Germán Chicho Rodríguez, está con ustedes y con nosotros, y hemos ampliado este diálogo porque tiene muchas cosas por decir y muy importantes, y además vemos esas reacciones que ustedes están haciendo en nuestras distintas redes sociales. Vamos a ir culminando con dos temas clave. Uno, plan de ordenamiento territorial, que como lo hemos venido hablando, este tema de los árboles, este tema de la ciudad, este tema de construcción tiene que ver con esto. Pero Neiva hoy carece de un plan de ordenamiento territorial, y antes que entramos a la emisión hablamos, por ejemplo, de barrios como el Quirinal, de barrios como el Altico, de sectores ciudadanos que habían sido construidos, ideados con una visión que hoy están en una decadencia y que hace parte de eso que Germán propone de cultura ciudadana. Pero ¿por qué no tenemos un plan de ordenamiento territorial actualizado, Germán? Por un conflicto de intereses de todos los actores involucrados en la ciudad. Es sencillo por eso, porque no ha habido... Esto es un juego de intereses, como un partido de fútbol, y lo que debe existir es un árbitro, que en este caso es la administración municipal, que establezca unas reglas de juego limpio entre todos, y echemos para adelante el partido, y ganemos, que gane la tribuna, digamos, que son los espectadores, en este caso la ciudad. Miren, un tema, yo vengo diciendo hace mucho rato, Neiva viene creciendo en población, la ciudad se ha extendido, pero el crecimiento en cuanto a espacio físico, en cuanto a infraestructura de la ciudad en los últimos 15 o 20 años, ha sido más horizontal que vertical. Correcto. Es decir, la ciudad se expande. Hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur, con el tema de Caguán. Entonces, cuando se vienen proyectos como los que se desarrollaron en su momento, como Bosques de San Luis y Cuarto Centenario, que entre otras cosas yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda en ese momento y ayudé a estructurar desde el Ministerio para Neiva, cuando se vienen proyectos como esos dicen, no hay lotes, por ejemplo. Entonces no, hay que incorporar suelo suburbano al suelo urbano para que se pueda desarrollar el proyecto y construir vivienda de interés social. Eso solamente como por citar un ejemplo. Entonces, lo que hacen es coger tierra suburbana, meterla a la parte urbana y la ciudad crece. Pero no se hace una planeación financiera de la ciudad. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad llevar la red de acueducto, de alcantarillado, de energía? Porque eso no lo va a hacer, digamos que el contratista o el desarrollador urbanístico invierte recursos en lo que es la parte de su proyecto, ¿sí? En lo que es el urbanismo. Pero ya de ahí para afuera le tocas al municipio. ¿Cuánto le vale eso? Y en un momento en el que hablamos de crisis fiscal, déficit, liquidez, etcétera, alto nivel de deuda pública, ¿de dónde va a salir la plata para todo eso? Yo lo que digo es, aquí tenemos que trabajar de la mano con la Corporación Ambiental, por un lado, para proteger nuestros activos ambientales dentro de ese nuevo plan de ordenamiento territorial. Dicen que esa ha sido una de las dificultades, que ha devuelto 3 veces la CAN, la componente ambiental de los planes de ordenamiento territorial que han presentado las últimas administraciones, Germán. ¿Eso es cierto? Claro, pues eso sí es cierto, porque pues pero es que eso no es un invento ni es nada irregular o ilegal, porque es que la ley establece que la autoridad ambiental del territorio debe darle un visto bueno al POT. Seguramente cada entidad tiene sus propios intereses, pero cuando a la CAM le llega un POT,
un plan de ordenamiento territorial que no cumple la norma ambiental, pues usted no le puede dar el visto bueno. Lo que hay que hacer es un trabajo articulado serio con todos los actores, constructores y sacarlo adelante. Miren, Neiva necesita urgente un proceso de renovación urbana vertical, el microcentro, claro, protegiendo la memoria histórica que aún queda de la ciudad, porque eso es muy poco lo que queda, como usted lo decía ahorita. Hombre, hagamos densidad habitacional vertical, ¿sí? Algunos sectores de la ciudad lo permiten, eso genera dinámica económica. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, el malecón de la ciudad nunca se va a desarrollar si tenemos o seguimos teniendo al frente, digamos, sitios o lugares que no van con la dinámica económica del malecón. Tenemos que generar un proceso de renovación urbana fuerte y agresivo para que la ciudad pueda cambiar. Y lo volveremos a invitar, Germán, porque quedan muchos temas pendientes, pero hay uno con el cual quiero cerrar y es el tema de Neiva, capital industrial del café. A propósito del café que nos estamos tomando acá en medio de lo comercial y que ahora nos vamos a tomar otro a finalizar el programa. ¿Por qué Neiva, capital industrial del café, cuando se ha dicho que Neiva va a ser el capital de Río Magdalena? Muchos alcaldes han tenido el título capital, dale la mirada Magdalena, que Neiva capital turística, que Neiva capital de la salud. Y ahora usted nos propone Neiva capital industrial del café. ¿En qué consiste este proyecto para finalizar esta entrevista de hoy? Yo sé que no lo voy a rajar, pero pues usted, sí. Yo creo que aquí todos sabemos cuál es el departamento que más produce café en Colombia. El Huila, sin duda alguna, número 1. Casi el 20% de la producción de café en el país la produce el departamento. Y Neiva, en su zona rural, es Neiva, del 100% que produce el Huila, recordemos que Pitalito, Acevedo y si mal no soy el tercero es Garzón o La Plata, sí, señor, son los que más producen café en Colombia. De ese 100% que produce el Huila, Neiva solo produce el 3.4%. Digamos que Neiva podría crecer en producción, pero no sería el objetivo ideal, ¿sí? Hoy, si el departamento del Huila tiene la materia prima, que es la semilla del café asegurada, Neiva no puede directamente volvérsele una competencia a Pitalito o Acevedo porque nos pasarían muchos años. Pero tenemos una ventaja competitiva en infraestructura, en conectividad, que nos permite a nosotros convertirnos en la capital industrial y comercial del café. El 20% de la producción cafetera sale del Huila y por aquí Neiva, esa gran cantidad de café lo único que hace es pasar y pasar y pasar. Lo que yo digo es, por ejemplo, Red Bull o las bebidas energizantes, ¿cuál es la sustancia principal? La cafeína. La cafeína. No hay una sola planta de transformación de semilla del café en Neiva que nos permitan pensar en generar valor agregado con estudiantes egresados haciendo pasantía, profesionales egresados de la Universidad Surcolombiana, de la Corhuila, de la cooperativa, de todas, trabajando en esas plantas. Lo que yo digo entonces es, convirtamos a Neiva en la capital industrial y comercial del café. No nos quedemos en esto. Para que las ciudades, los territorios crezcan, deben tener clara cuáles son sus apuestas productivas. Y ya tenemos el café, tenemos el pescado, pero eso lo dejamos para otro tema. Y quiero finalizar con este tema, Germán, muy corto. ¿Su sueño de ser alcalde sigue vigente? Es un sueño para que me he preparado toda mi vida. Okay. La ciudadanía se pronunció hace 2 años, casi ya, aproximadamente, con unos resultados muy concretos. Nosotros salimos muy contentos con los resultados que obtuvimos en una campaña de 6 meses. Hoy, todas mis fuerzas como ciudadano de Neiva están direccionadas para que a la administración municipal le vaya bien en su mandato. Yo creo que eso es sensato. No puede uno labrar su futuro sobre la destrucción del otro. Yo creo que, entre otras cosas, Colombia hoy vive una polarización terrible y ya nos hemos dado cuenta que esa polarización no se construye nada. Entonces no podemos pensar en que le vaya mal y pegue. No, hay que construir. Sin embargo, opino, sigo trabajando y bueno, cada día trae su afán, pero desde luego es un sueño para el que me he preparado toda mi vida. Y por eso lo vamos a seguir invitando, porque hay muchos otros temas para seguir tocando de ciudad con Germán Chicho Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañar a Especial Alpa Surnet esta mañana. Ever, gracias a usted. Siempre será muy grato acompañarlo en este importante programa aquí en Alpa Surnet. Un saludo muy especial a todas esas miles de familias de huilenses y neivanas, por supuesto, que nos acompañan acá, y a toda la compañía, mil y mil gracias. Un abrazo. Gracias.
especiales Alpa Surnet está bajo la coordinación periodística de Lina Andrade y la dirección general de Ana María Molina. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y hasta una próxima emisión.